Le tengo una pregunta. ¿Cómo reacciona usted cuando le dicen que está equivocado? A veces nos frustramos, nos indignamos, nos enojamos. A algunos, otros, les dieron buenas herramientas para manejar esa situación y admitir su error de inmediato. Muchas veces reaccionamos con indignación ante nuestro error, con orgullo, con molestia, y a veces nos cuesta admitir que estamos equivocados. Sobre todo si damos mucha importancia al tópico específico de nuestro error. Y generalmente, después cuando finalmente nos damos cuenta de nuestro error, terminamos humillados y avergonzados. Eso muestra el pecado que aún está en nosotros. Bueno, en la historia de hoy, Jesús muestra a la gente de su cultura que la cosmovisión de su época estaba equivocada. Los religiosos estaban errados, estaban dando importancia a cosas que no debían dar importancia. Estaban ignorando, estaban negligenciando lo verdaderamente importante. Algo verdaderamente importante, el mandato de la compasión. Jesús nos muestra en este texto una perspectiva hacia una vida de compasión. De hecho, Él nos muestra dos reacciones diferentes ante su acción. Dos reacciones diferentes de la gente ante esa compasión. Una apropiada y una errada. Así, Lucas nos invita en este texto a reconsiderar nuestra propia respuesta ante Jesús. ¿Cuál será mi respuesta? ¿Cambiar mis convicciones e ideas ante lo que Él dice o será persistir neciamente en mi antigua opinión? Vamos a releer el texto, Lucas 13. Lucas 13 del 10 al 17. Hay que entender también este texto a la luz del propósito general de Lucas. Lo hablamos en los primeros sermones hace mucho tiempo. Pero Lucas escribió este texto para los gentiles, los que no eran judíos, para que ellos conocieran la verdad de que Jesús es el Señor. Está escribiendo un libro para griegos, contando la historia de un hombre judío de hace décadas que trajo el reino de Dios. Esto es un poco desconcertante para el tiempo griego, porque los gentiles serían parte también de las promesas de un Mesías judío. Pero Lucas quiere respondernos en este texto y en todo el libro que no es solo para los judíos. El Evangelio es para todos. El Evangelio de Jesús invita a todos. Jesús dijo en Lucas 4 que Él vino a traer noticias buenas. Noticias buenas. Y de hecho dice que Él lo ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, lo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús encarna esa promesa. El texto de hoy entonces nos permite ver estas dos actitudes que les decía, la actitud de los religiosos dirigentes, como los fariseos y en este caso el gobernante de la sinagoga, ante el llamamiento de Jesús a arrepentirse, porque el reino de Dios está ahí entre ellos. La historia de hoy comienza entonces con un milagro compasivo. Los versículos del 10 al 13 dicen que Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Jesús hace un milagro de nuevo en un día de reposo. Lucas ya ha registrado varias de estas ocasiones. De hecho, este milagro es muy similar a uno que nombró antes en el capítulo 6. Entonces, Lucas pone ese interrogante. Tal vez las cosas han cambiado, han pasado ya 14 capítulos. ¿Cómo reaccionarán después de todo lo que ha pasado? A ver si los religiosos darán una respuesta diferente después de los grandes milagros que Jesús ha hecho. Jesús está en la sinagoga, o lo que sería el templo de la gente judía en el siglo I. No sabemos en qué ciudad, pero Él está enseñando ahí. Está dando un sermón, una predicación. De hecho, este es el último caso registrado en los evangelios de un sermón de Jesús en una sinagoga de los judíos. Generalmente se invitaba gente respetada, maestros, para predicar el día sábado en la sinagoga, el día de reposo. Y si este es el último, nos muestra algo interesante. De aquí en adelante, la opinión de los religiosos sobre Jesús cambia. Definitivamente dejan de tener respeto por Él. Fíjese que nos dice que era un día de reposo, un día sábado, o el Shabbat, le decían los judíos. Dios mandó en la ley del Antiguo Testamento que debía haber un día separado donde ellos debían descansar, no debían trabajar. Ahí ellos se congregaban en la sinagoga para adorar a Dios y aprender de las Escrituras. Nosotros todavía celebramos el día de reposo. Hoy estamos celebrando el día de reposo. Un día domingo porque Jesús resucitó el día domingo. Por eso los cristianos lo celebran el domingo. Bueno, entre la gente, en medio de ese sermón de Jesús,
Hay una mujer que nos dice el texto que ha padecido por 18 años por la presencia de un espíritu maligno que le hacía estar enferma y andar encorvada. Tal vez tenía algún tipo de problemas de los huesos, problemas óseos, una parálisis muscular, no sabemos bien. Pero allí en el versículo 11 el relato toma una actitud como de vida, una actitud de urgencia. Es un momento que nos invita a la atención. Ahí donde la Reina Valera pone un "y" nomás. Es un momento súper vivo, porque ese "y" es literalmente un de repente, o fíjense. Otras veces la Reina Valera le ponen ese lenguaje, o Lucas usa ese lenguaje que traduce "he aquí", no sé si usted ha escuchado esa palabra. Cada vez que sale "he aquí", ahí el evangelista está diciendo, ponga atención, sucedió algo. Entonces, Lucas nos está diciendo, fíjense, de repente había una mujer. Parecía entonces que Jesús estaba predicando su sermón y la mujer entró a la sinagoga en mitad del mensaje, en mitad de la predicación, mientras él estaba predicando. Y el texto nos dice que era una mujer que estaba en una situación lastimosa. Pobre mujer, de hecho. Ella estaba encorvada y no podía de ningún modo enderezarse. Su enfermedad con certeza debe haber sido muy dolorosa, porque como bien sabemos, si usted ha tenido problemas de la espalda, sabe que duele. Es lo que ocurre con las enfermedades que afectan a los huesos y a la columna vertebral. El tema es que esta mujer llevaba 18 años enferma. Lucas, bueno, como buen médico, enfatiza todas estas cosas también, pero nos quiere mencionar la duración de su sufrimiento, porque es una condición muy seria. Es muy práctico esto. Piensa usted en su vida hace 18 años. ¿En qué estaba usted hace 18 años? Sé que se acuerda. Cuesta acordarse. Desde esa época que esta mujer estaba enferma, imagínense en su historia, desde ahí, cargando una enfermedad de dolor. Pero en esta cultura es aún más fuerte, porque en esta cultura ser mujer era difícil. Pero más encima, sufrir una dolencia la convierte en doblemente marginada. Porque los enfermos eran rechazados por los judíos, porque seguramente pecaron, por eso estaban enfermos. Era como una visión kármica de la justicia de Dios. Entonces esta mujer había vivido una vida de rechazo y marginación. Por 18 años, rechazo y marginación era la única vida que conocía. La mujer entra entonces a la iglesia, a la sinagoga. Y Jesús hace algo sorprendente. Observa el versículo 12. Jesús advierte su presencia. Inmediatamente. Jesús estaba activamente enseñando, ocupado de la enseñanza. Pero la entrada de la mujer y la interrupción no la molestó. Por el contrario, vio ahí una oportunidad para dar felicidad, para sanar, para salvar. Dice que Jesús la vio y la llamó. Le dice, interrumpe su sermón y la llama y le dice, queda libre de tu enfermedad. Él pone sus manos sobre ella y inmediatamente sana. Imagínese la escena. Póngala en su mente una imagen como una película. La mujer, al llegar rechazada por su cultura, probablemente se ubicó en la parte final del templo, en las últimas bancas, donde se ubicaba la gente no honorable, y más encima en un lado específico solo para las mujeres, probablemente lejos de todo porque estaba enferma. Pero en medio de sus ocupaciones, predicando la palabra de verdad, Jesús observa y ve lo que está ocurriendo. Abre sus ojos para ver la realidad. No solo eso, sino que su corazón se conmueve profundamente por esta mujer porque él habla tiernamente. Él la llama tiernamente que pasa al frente. Cuando el Señor le dice ahí, mujer, queda libre de tu enfermedad, cuando la llama, esa mujer es lo que conocemos como un vocativo. Es una expresión que se dice con ternura, con cariño. Le está diciendo, ven aquí, frágil mujer. Con palabra firme pero tierna le dirige, yo creo que la frase más maravillosa que esta mujer escuchó en su vida. Mujer, quedas libre. Quedas libre de tu enfermedad. Jesús ejerce su poder divino tocándola y la sana completa y permanentemente y inmediatamente. A plena vista de toda la iglesia, de toda la congregación reunida, ella ahora está en pie. Derecha, parándose de pie derecha como hace 18 años no había podido.
De seguro en su memoria no se recordaba esos días donde estaba parada sin dolor. Y la reacción de la mujer es hermosa porque entiende claramente el significado del milagro. Ella glorifica a Dios. Comprende plenamente lo que había pasado. Había sido sanada por el poder de Dios mismo. Como dijimos, Lucas es un médico y le encanta siempre estas historias de sanaciones instantáneas. Él seguro había luchado mucho con la enfermedad, entonces le sorprendía a Jesús como maestro sanador de los enfermos y rechazados. Pero de hecho este milagro es sorprendente. Nos sorprenden las sanidades del Señor cuando las vemos hoy día. Este milagro es sorprendente y conmovedor. Bueno, un milagro así al frente de una congregación habría sido razón suficiente para que todo el mundo se alegre de inmediato. Uno esperaría que la reacción correcta es que gente se emocionara, llegara hasta las lágrimas tal vez de alegría, y que toda la asamblea se pusiera de pie a adorar al Señor, cantando y adorando, dirigidas por los líderes de su congregación. Pero algo diferente sucede. Observe el versículo 14. Era día de reposo. Dice que el oficial de la sinagoga estaba indignado porque Jesús había sanado en un día de reposo. Y dijo a la multitud: hay 6 días para trabajar, vengan, y en esos días sean sanados, no en el día de reposo. El dirigente de la sinagoga, indignado, afirma que deberían haber esperado hasta que terminara el día de reposo para sanar a esa mujer. Es crucial entender cuál era el trabajo de este oficial de la sinagoga para apreciar su queja. En teoría él está cumpliendo su responsabilidad de todas formas. Este hombre era responsable del orden de los servicios. Era responsable de la selección de quienes debían realizar las diversas funciones, como dirigir la oración o la predicación y la proclamación de la Escritura. Probablemente era el presidente del Consejo de Ancianos, que estaba a cargo de la sinagoga. Sería como un presbítero en nuestra época, en nuestra iglesia, o un diácono. Así que él le correspondía reaccionar, él era el que debía reaccionar. Y respondió, pero respondió con indignación. Respondió con molestia, respondió con enojo. ¿Por qué? Llegamos claramente a la conclusión, por lo que él dijo, que su ira, su molestia, su indignación, resultó del hecho de que se había profanado el día de reposo desde su perspectiva. La tradición judía era muy específica sobre las reglas del día de reposo, del sábado. Tenían cientos de reglas añadidas, que no estaban en la Escritura, cientos de reglas añadidas aparte de la Biblia. Había reglas específicamente de qué podían hacer o no hacer en el día que se paraban para adorar al Señor. Tenían una regla sobre la distancia máxima permitida para recorrer, que creo que era casi 1 kilómetro, un poco menos. Tenían algunos tratamientos médicos prohibidos para día de reposo. Incluso algunas escuelas religiosas radicales no permitían ni siquiera orar por los enfermos en un día de reposo porque no podía haber sanidades. Bueno, el texto no nos dice, Lucas no nos dice, porque Lucas no es judío, sabe que los gentiles no entienden esas normas, pero no nos dice claramente cuál es la regla específica que Jesús supuestamente violó para su época, esa regla añadida. De hecho nos dice que lo único que hizo fue hablar, curarle con sus palabras y tocarle con sus manos. Pero el líder de la iglesia, de la congregación, estaba indignado. Observe también que aunque estaba enojado con Jesús, no criticó a Jesús directamente. Mire qué cobarde. Le faltó el valor necesario para atacar a Jesús porque culpó a la gente. Confronta a la gente. Dice, hay 6 días que ustedes pueden venir para que el maestro los sane. ¿Por qué vienen hoy día? Jesús responde severamente en el versículo 15. Dirigiéndose a los que están de acuerdo con el jefe de la sinagoga y a él, líder de la congregación, como hipócritas. Duramente. Nótese que es plural, entonces tú eres un hipócrita y todos los que están de acuerdo con tu postura. ¿Se acuerda que este capítulo, el objetivo de esta sección era ver qué respuesta iban a dar los religiosos al arrepentimiento? ¿Qué respuesta iban a dar los religiosos a lo que Jesús hacía? El objetivo era ver si es que se arrepentían. Bueno, la reprensión de Jesús muestra que nada ha cambiado en 14 capítulos de historia. La reacción que vemos aquí no es un evento fortuito, sino es parte del patrón de respuesta de la religiosidad. Así pues, este acontecimiento define cuál es la reacción de Jesús, de los religiosos, en el Evangelio. Ante el Evangelio. Jesús responde muy inteligentemente. No solo les dice hipócritas, sino que él da un ejemplo
práctico, formulando una pregunta que obviamente ellos iban a responder positivamente. Si las necesidades de los animales de su casa son suplidas por ustedes en el día de reposo, usted le da agua a su animal, ¿no deberían ser enfrentadas también las necesidades humanas cada día de la semana, incluido ciertamente el día de reposo? Es una pregunta retórica de Jesús. Les dice, esta hija de Abraham, esta persona creada a la imagen de Dios, tiene menos valor que sus animales, que un buey, un asno. Si ustedes muestran compasión hasta sus animales, su propiedad, ¿cuánta más misericordia deben recibir los seres humanos, creados a imagen de Dios? Aparte, Jesús dice en el versículo 16, al final, que era el día más apropiado para derrotar las cadenas de esta mujer que tenía el enemigo ahí. Y liberarla en un día de reposo, el día del Señor, para glorificarle con más ganas aún. Es un día para recordar la grandeza de Dios y celebrar su excelencia y su gracia sanadora. Jesús está ejerciendo su ministerio de liberación, de alivio a las cargas. Porque Jesús es el Señor del día de reposo. Jesús viene ante hombres que ya creían que tenían la correcta interpretación de toda la Biblia y sobre todo de todo en la vida, y se las da vueltas completamente. El acercamiento de Jesús al asunto es exactamente contrario. El acercamiento de Jesús al problema es exactamente contrario al de los religiosos judíos. El acercamiento de Jesús es exactamente lo contrario a cómo los dirigentes judíos querían resolver el asunto. Lucas concluye entonces mostrándonos dos reacciones. Nos muestra dos reacciones. Dice, cuando Jesús dijo esto, razonó sus argumentos. Los adversarios quedaron humillados y avergonzados. Pero la multitud, toda la gente, estaba encantada con las maravillas que hacía y se regocijaba de las cosas gloriosas que hizo el Salvador. La reacción es instantánea, obviamente. O sea, hay una mujer que lleva 18 años esclavizada por esa enfermedad. Probablemente todos la conocían en la ciudad. Los dirigentes ante la sabiduría de Jesús quedan humillados, pero la multitud se deleita. Surge aquí un ministerio de compasión. Nos muestra un contraste. Aquellos que desean aplicar las reglas de manera impropia son reprendidos. El legalismo queda condenado. Pero la vida del Evangelio promueve el regocijo en las obras de nuestro Señor. Nos muestra dos respuestas. Avergonzados, humillados y en desgracia quedan los legalistas. Porque están esclavizados por sus reglas, incapaces de gozarse en la bendición de su Señor que los libertó. Ojo, avergonzado en el contexto religioso, en el contexto judío, no es solo como ponerse rojo de vergüenza en la situación, sino también es casi una desgracia por ser humillado públicamente. Cuando ellos eran humillados públicamente, normalmente buscaban recuperar su honor, humillando de vuelta al que los avergonzó. Bueno, nosotros somos iguales de todas formas, no tenemos nada superior. Pero por eso constantemente los evangelios muestran que los fariseos están intentando como pillar a Jesús. Porque él todo el rato lo humillaba y ellos querían, me voy a vengar la próxima vez que discutamos. El texto nos muestra la profundidad de lo duro que es el corazón del religioso. ¿Cuán duro es el corazón religioso? Jesús ha advertido repetidamente a los dirigentes y a su generación sobre el peligro de rechazarle, los llama al arrepentimiento. El Señor refuerza este tema, pero simplemente ellos cuestionan lo que hacen y no reconocen su equivocación. Cuestionan a Jesucristo. El texto nos muestra la profundidad del que vive por sus propias fuerzas, la profundidad de esa dureza en su corazón. Bueno, usted también puede decir por otro lado, bueno, yo no soy religioso, no soy líder de la iglesia, no soy presbítero ni diácono. Bueno, déjeme decirle que religiosidad y irreligiosidad son dos opuestos, pero son la misma dureza del corazón. Están exactamente igual alejados del Evangelio. Son la misma dureza del corazón. Son vidas vividas por las fuerzas propias, confiando en uno mismo en vez de aquel que es el verdadero Rey y Señor.
La segunda reacción que el texto nos dice es el regocijo o deleite. La compasión de Jesús, la obra de Jesús produjo gozo, regocijo. La gente se goza por la poderosa y maravillosa obra que estaba haciendo el Salvador. Para eso existimos. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la razón por la que existimos, gozarnos en la gloria de nuestro Señor y sus obras gloriosas. Jesús nos habla en este texto entonces de su compasión. Lucas nos habla de la compasión de Jesús, pero no solo eso, sino de la hipocresía de la religiosidad. La compasión de Jesús y la hipocresía de la religiosidad. Jesús está actuando como el profeta prometido en el Antiguo Testamento, que confronta a su pueblo con la verdad. Con certeza nos confronta hoy. A nosotros también. Hay dos aplicaciones que quiero compartir para que reflexionemos. Son los últimos minutos que le pido. En primer lugar, el texto nos confronta a un mandato de la compasión. Nos invita a replantearnos nuestra actitud ante el necesitado. Vamos a ver un poco de eso ahora al tiro. Y en segundo lugar, nos llama a reconsiderar nuestra propia respuesta a la obra de Jesús. Dijimos que en primer lugar nos confronta frente al mandato de la compasión. Jesús nos invita a replantearnos nuestra actitud ante el necesitado, repensar qué estamos haciendo, qué estamos pensando ante la necesidad del prójimo. Y nos invita a contrastar eso con la propuesta de Jesús. Jesús nos invita a la compasión hacia el necesitado, a la compasión hacia el marginado, compasión hacia el rechazado. Compasión hacia el sin hogar, compasión hacia el sin patria. Y ojo, compasión activa. Jesús puso las manos en acción. No es un tema solo de sentir algo bonito y sentir pena cuando veo un reportaje en la tele o veo a alguien en la calle y me cae una lagrimita, pero no hago nada. Es acción lo que invita a Jesús. Jesús trajo un reino al revés, dijimos, no el reino de los religiosos, sino un reino dado vuelta. No para los fuertes, sino para los que reconocen su debilidad. No para los reconocidos socialmente o los aceptados políticamente, sino para los rechazados y excluidos. No para los religiosos que se creían sabios y creían saber todo, sino para los que reconocían con humildad que aún queda mucho por saber, que aún queda mucho por experimentar. El reino que trajo Jesús puso patas para arriba el mundo. No solo las expectativas de los religiosos judíos en la época que estaba Jesús ahí, sino que también recuerde la época que escribió Lucas. El Señor, la propuesta de reino de Jesús puso patas para arriba la visión de mundo de los gentiles también, de los griegos en la época de Lucas, décadas después. La idea de que judíos y gentiles podían reconciliarse en un solo pueblo es polémica para el siglo I, efectivamente. Pero Lucas quiere mostrar que Cristo une en un solo pueblo lo que estaba separado. La iglesia, el pueblo de Dios, reúne a las personas de todas las etnias, tribus y naciones. No solo los socialmente aceptados, sino los socialmente rechazados por nuestro sistema pecaminoso. Y déjeme decirle que yo pienso que esto es demasiado contingente para lo que está pasando en Chile. Yo a veces me sorprendo de cómo el Espíritu Santo dirige las cosas para que las cosas tengan relevancia para lo que estamos viviendo. Pero en medio de la crisis migratoria de nuestra región, que ya es definido así, crisis de inmigrantes en nuestra nación, Jesús grita duramente, hipócrita, a un cristiano que rechaza y discrimina a migrantes. Jesús está confrontando nuestra religiosidad, la religiosidad evangélica. Nosotros, vamos un poco de teología bíblica. Nosotros somos, como cristianos, migrantes por definición. Usted y yo somos inmigrantes del reino. El Señor nos dice que éramos sin ciudadanía. Pablo lo dice. ¿Y Jesús qué hizo? Nos dio una ciudadanía celestial. No teníamos visa para pertenecer a la patria celestial y el Señor nos regaló la ciudadanía celestial. Pedro dice que somos extranjeros en esta patria transitoria. Estamos de viaje en este mundo. No hay lugar para nacionalismo, para racismo y odio a la gente
porque son de otro país, o de otra bandera, o de otra etnia, en el cristianismo. No hay lugar para nacionalismo, racismo y odio a gente de otro país en el cristianismo. Y deberíamos estar avergonzados por el desempeño de la iglesia evangélica en el mundo en medio de la crisis de inmigración. Un ejemplo de hace un siglo, ¿será ya casi un siglo? Medio siglo. Un ejemplo triste y que tristemente se está repitiendo hoy día también. ¿Conoce usted la historia de Hitler en Alemania? Siempre se nos enseñó que es terrible y trágico. Pero fue la iglesia evangélica la que escogió democráticamente a este gobernante. El voto mayoritario fue de la mayoría evangélica. Él ganó democráticamente en su país. Y lo justificaban con argumentos económicos, con estabilidad de la familia, con que hay una crisis de inmigrantes judíos que nos quita el trabajo y más encima ni siquiera ellos mataron al Señor, así que hay que matarlo. Bueno, una vergüenza, una hipocresía vergonzosa como la de los fariseos en esa época. Pero eso no está lejos. La amenaza mundial del fascismo está de vuelta hoy día y tenemos que resistir como iglesia. Hoy, por ejemplo, hoy práctico. No estoy hablando de política, lo va a sentir, pero yo creo que estoy hablando del Evangelio y yo lo veo en el texto. Hoy, en Estados Unidos, la última elección fue exactamente lo mismo. El voto mayoritario de Donald Trump, un hombre no cristiano, racista, abusador de mujeres, adivine cuál fue. El de la iglesia evangélica. Mayoría absoluta, fue el voto mayoritario. Hoy sus políticas migratorias han separado familias y puesto a niños en jaulas de animales. Como si los seres humanos creados a imagen de Dios fueran de la misma importancia que un animal. Tal como los fariseos de la época de Jesús. Avergonzados tenemos que estar los cristianos. Hoy algunos quieren vendernos la misma película. Hermanos, no se dejen engañar por los que usan el nombre de Dios en un discurso, son falsos mesías. No se dejen engañar por los que usan el nombre de Dios en sus discursos políticos, pero aparte ponen fronteras y banderas a la dignidad humana. Eso no es una persona cristiana. No se compra el discurso de los que dicen defender la dignidad humana, pero no hacen nada por los niños marginados y necesitados en familias para que los adopten. Entonces, frente a la contingencia migratoria en Chile, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Eso nos pregunta el texto. Esa es nuestra realidad, ¿qué vamos a hacer? Ellos son los marginados hoy, ¿qué vamos a hacer? Piense, por ejemplo, en los ciudadanos venezolanos huyendo de su patria. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Cómo obedeceremos al mandato de la compasión activa? No se trata de colores políticos, hermano. Piense en la historia de los venezolanos. Ellos huyeron devastados por el fracaso de un gobierno de izquierda. La destrucción que el socialismo trajo a su país. Bueno, pero se encuentran acá, por otro lado, con un gobierno de derecha que no respeta la imagen de Dios en ellos. Con un sistema neoliberal que solo valora a la gente por la que producen. La iglesia primitiva fue valiente para rechazar el sistema donde vivían. No se trata de colores políticos, ni de derechas, ni de izquierdas. No, la respuesta es el Evangelio. Nosotros tenemos la respuesta. Esa respuesta está en el Evangelio. La respuesta a la crisis del país en migración es el Evangelio. Un segundo ejemplo. Quiero reflexionar sobre la crisis del Sename. Un ejemplo práctico. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? El sistema del Sename está saturado. No sé si usted se ha informado sobre eso, si no le invito a que se informe. Y termina siendo prácticamente una escuela de abuso y de violencia y de delincuencia, una cadena formadora de nuevos delincuentes. Y muchas veces nuestra actitud frente a eso es: delincuentes, métanlos todos presos. Es lo que se ganaron. Y mientras por otro lado la iglesia hace marchas por la vida, pero no ha puesto su vida en acción para cambiar la realidad de los niños sufrientes de nuestro país. Porque sí podemos hacer algo. La iglesia primitiva hizo algo frente a su cultura que no respetaba la niñez, frente a su cultura abortiva. ¿Qué hizo? Adopción. El Señor nos entrega una posibilidad para hacer algo. Adopción, ser familias de acogida. Dos alternativas. La respuesta al aborto no es hacer marchas, no es poner comentarios en redes sociales rechazando el discurso contemporáneo, que sí está mal. Es la adopción. Es ofrecer mi familia para ser un hogar de aquel que no tiene hogar, para recibir al rechazado.
La respuesta a la crisis de la institucionalización en el Sename no es más plata para el Estado, como diría la izquierda política. Agrandar el Estado. Tampoco es disolver las estructuras del Estado, como diría la derecha extrema chilena. No, la respuesta la tiene la Iglesia, hermanos. Es involucrarnos, es esa compasión activa. Y le digo que este es un problema muy solucionable. Supongo que aquí también se estuvo hablando en el último tiempo sobre familias de acogida, pero no sé si usted sabe que la cantidad de niños institucionalizados en el Sename es la misma cantidad, de hecho menos, que el total de iglesias evangélicas en el país. Si cada iglesia evangélica tuviera solo una familia de acogida que reciba a estos niños necesitados de una familia y de un hogar, no habría más niños en la institución. No habría más niños en esta escuela formadora que les condena a repetir los errores de sus padres. Podemos cambiar la historia de este país en una generación. Sí podemos. De hecho, eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Ella adoptó a los rechazados. Les dio la bienvenida a una familia. A la familia de la fe. Les dio un hogar, porque nosotros no tenemos un hogar aquí. Nuestro hogar está en la patria celestial. La iglesia es llamada a darle una familia a migrantes, a viudas y a huérfanos. El Nuevo Testamento lo repite constantemente. Hermanos, somos nosotros los que tenemos la respuesta a estos problemas de nuestro país. Esa es la respuesta del Evangelio, la compasión activa por el necesitado. No tiene ningún color político más que el color del Evangelio y de la gracia de nuestro Señor. La iglesia es la que debe acoger al rechazado. El Estado no va a solucionar esos problemas del país. El dinero tampoco lo va a solucionar. Es la iglesia la que debe recibir al migrante como si estuviera en su patria. Porque esta es la casa de los que no tenemos patria. Nuestra patria está en el cielo con nuestro Señor. La iglesia es la comunidad de los adoptados. Nuestra familia debe recibir a esos niños rechazados en sus hogares. O niños que sufren por culpa del yugo de la drogadicción, esclavizados y amarrados por generaciones. El problema es que la iglesia, a veces se entrega a la respuesta religiosa. Se entrampa en tonteras, enfocada en minucias, o respondiendo con esa vergonzosa hipocresía como la de los fariseos, como la del líder de esta sinagoga. Una respuesta exactamente contraria a la que Jesús entregó. Entonces, Primera de Viña, ¿qué respuesta vamos a tener al necesitado en medio de esta crisis? No permitamos que la tiranía de la religiosidad nos impida ser sensibles a la necesidad de las personas. No permitamos que una vida vivida según lo que yo creo sobrepase la responsabilidad y el mandato de la compasión. ¿Qué vamos a hacer para ayudar? Somos los que tenemos la respuesta. ¿Cómo vamos a mostrar la compasión de Jesucristo? Entonces, ¿qué idea tiene usted respecto de la situación migratoria en Chile? ¿Son de esas ideas donde Jesús les gritaría hipócritas? ¿Te recibí a ti por gracia? Como ciudadano en el cielo, te di un lugar en mi patria celestial aunque no merecías nada. Y más encima vas a negar la misericordia a aquel que te está pidiendo ayuda, que huye por necesidad. ¿Osas negar la ayuda al que no tiene cómo salir adelante sin compasión? ¿Qué días tengo respecto a la delincuencia infantil en nuestro país? Que sí está en alza. Es una crisis de este país. He perdido la esperanza y condeno de por vida a niños que no conocen otra realidad, adolescentes que no conocen otra realidad. ¿O tengo fe en que el Evangelio puede cambiar nuestra realidad? El Evangelio puede cambiar nuestra realidad. El Evangelio transforma realidades. Hay esperanza en Jesús. Convénzase de eso, hermano. Créalo. El Evangelio puede cambiar nuestro país. Entonces, frente a los necesitados, ¿qué hace usted? ¿Entrega gracia como recibió? ¿Acoge como Jesús lo acogió? ¿Ama como Jesús lo amó? ¿Adopta como el Padre lo adoptó? Si su respuesta se contrasta con la respuesta de Jesús, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Humillación? ¿Vergüenza? ¿Contradecir nuestros principios de tal forma que nuestra hipocresía sea desgraciada a los ojos de la gente, de la ciudadanía? ¿O habrá gozo en nuestra ciudad
por la obra de misericordia hecha por una iglesia que se atrevió a imitar a Jesús. La iglesia puede impactar el mundo, la iglesia puede impactar nuestro país. El Espíritu Santo está llevando a cabo su misión. Por eso Jesús dijo que el reino de Dios, en la parábola siguiente, es como un árbol que crece, una pequeña semilla. El mensaje del Evangelio, como una pequeña semilla que crece y prospera. Si es un gran árbol que puede incluso recibir a aves de todos lados, dice, dar sombra a los hombres. Es como la obra de la misión de una iglesia que fructifica. Crece en su ciudad, reúne gente de todos lugares, de toda tribu y nación, para servir al Rey. Entonces, ¿está mostrando usted la compasión activa a quien necesita, como la que Jesús mostró? Ser cristiano es seguir a Jesús, no hay otra. Ser cristiano es imitar a Jesús. ¿Está dando usted entonces la respuesta de Jesús a la contingencia? Váyase pensando en esta semana. Va a seguir esta cosa en las noticias, siempre está. ¿Estoy dando la respuesta que Jesús dio a la contingencia? ¿O estoy dando la respuesta exactamente contraria, la religiosa? 1. Me demoré más de lo que dije, perdón. En segundo lugar, y último, somos llamados a reconsiderar nuestra respuesta personal ante la obra de Jesús. El Señor le pregunta a usted, ¿cuál será tu respuesta ante el llamado de Jesús al arrepentimiento? ¿Cuál será tu respuesta ante el llamado de Jesús? Lucas nos deja una interrogante, una tremenda interrogante. ¿Cómo vas a responder? Los religiosos respondieron así, la gente respondió así. ¿Cómo respondes tú? El texto demanda una respuesta. La respuesta del religioso fue seguir ciego ante su religiosidad. La respuesta de la persona que se dice no religiosa es exactamente la misma, seguir ciego ante su orgullo y terquedad. Eso revela lo obstinada que es la incredulidad, lo obstinado que es la dureza del corazón. Jesús estaba llamando al arrepentimiento y respondieron con rechazo. Jesús nos pregunta hoy, ¿cuál es tu respuesta? Lucas nos pregunta hoy, ¿cuál es tu respuesta ante el Evangelio? La respuesta religiosa y la irreligiosa también solo genera vidas hipócritas, vidas de juicio a los demás, vidas que en el fondo son vividas por las propias fuerzas confiando en uno mismo, alejadas de Jesús. Pero por el otro lado está la respuesta correcta. La respuesta del arrepentimiento trae gozo. El arrepentimiento verdadero trae gozo. La gente se regocijaba por las maravillas del Señor. Ese gozo de vivir por gracia, de vivir entendiendo cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo y cuán hermoso lo que hizo Él por nosotros. Pero no solo eso, la respuesta del arrepentimiento trae libertad, como lo hizo con esta mujer. Tal como Jesús trajo libertad a esa mujer, Jesús trae libertad a quienes ponen su fe en Él. Jesús puede traer libertad para usted si pone su fe en Él. La imagen de salvación aquí es como la liberación de las garras de un animal, ese demonio que tenía a la mujer atrapada por 18 años. Jesús ha venido para librarnos de esa cárcel que es el control de la maldad. El pecado produce daños físicos y emocionales. A mucha gente la lleva a depender de las sustancias y las drogas o genera conductas compulsivas y autodestructivas en nuestra mente y corazón. Esas son personas encorvadas como esta mujer, atrapadas y avasalladas por años, por sexo, drogas, alcohol o las situaciones opresivas de su mente, la depresión, la desesperanza, la ansiedad. Pero Jesús nos muestra al sanar a esta mujer que su acción compasiva da libertad. Él nos libera para que así, fortalecidos en nuestra relación con Él, podamos deshacernos de esas cadenas, de esas limitaciones con que el pecado nos encadena. Por medio de Jesús, la liberación es posible. Establecer una relación con Dios, acceder a una relación con su Espíritu Santo, a una relación con el Señor Jesucristo, Señor de todo, nos capacita, nos da recursos para renovar nuestras vidas. El momento es ahora, hermanos, para el arrepentimiento.
Ahora es el momento apropiado para dar ese paso hacia la restauración. Ese es el sentido del ministerio de Jesús. Ese es el sentido del ministerio de la iglesia. Hoy es el momento del arrepentimiento. Hoy es el día del arrepentimiento. Por eso Jesús dijo que la obra del Evangelio es como una levadura. Cambia desde adentro. Se pone en la masita un poquito y leuda toda la masa. Nos cambia desde adentro, desde el corazón. Nos liberta en el fondo para darnos libertad en nuestra vida real. Es una gran verdad plantada como una pequeña semilla. Una gran verdad plantada como un poquito de levadura en la masa que produce un cambio desde adentro hacia afuera. Finalmente entonces Jesús nos pregunta: ¿cómo estás tú? ¿Cómo respondes al llamado? Jesús decía a su generación que se arrepienta y nos dice a nosotros también: arrepiéntete. El reino de los cielos ya está aquí. Jesús llama a tomar una decisión por él, una decisión radical. Esa es la única cuestión esencial del cristianismo, responder a Jesús. El ladrón en la cruz no tuvo otra decisión que tomar. No supo nada más de la doctrina, no supo nada más de los puntos del calvinismo, que la predestinación, no supo nada, solo entregó su vida a Jesús. Es la cuestión esencial del cristianismo. Entender el mensaje de Jesús, escuchar el mensaje de Jesús debe provocar una reacción, no indiferencia. Y Jesús pregunta cómo va a reaccionar. Como los religiosos que rechazaron su mensaje con orgullo, no pudieron reconocer con humildad su error. O como aquellos que aceptaron y dieron la vida por Jesús con gozo, como los apóstoles hasta el último de sus días. ¿Cómo va a responder al llamado? Jesús está llamando. Está llamando a venir. Arrepiéntase de sus pecados. La sangre de Jesús limpia de todo pecado. Él vino, murió en la cruz por usted y por mí, pagando el precio que usted y yo merecíamos como pecadores. Él triunfó sobre la muerte en su resurrección y Él nos da la victoria con libertad. Confiese sus pecados delante del Señor y entréguele su vida, hermano. Reconózcalo como Señor y Salvador. Jesucristo dijo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Solo así hallarán descanso para sus almas. Solo así hallarán descanso. Jesús sigue llamando al arrepentimiento hoy. ¿Cómo va a responder, hermano?